El orden del día y con fundamento en lo establecido por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado 29, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 de nuestro Reglamento General, pasamos a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 280 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene la palabra los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, autores de la misma. Diputada presidenta, con su permiso. Adelante, diputado. Muchas gracias. Compañeras diputadas y diputados de esta 64 legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que hoy vamos a presentar, además de sus fines específicos en el Código Familiar de nuestro Estado, pretende mitigar y habrá casos en los que incluso sirva para inhibir conductas irresponsables que afectan el interés superior de la niñez. Por lo anterior, quiero ratificar mi compromiso con la sociedad porque debo reconocer que esta iniciativa es una solicitud directa de madres jefas de familia preocupadas por el futuro de sus hijas e hijos. A ellas y a todas las familias de nuestro Estado, hoy con apoyo de la jurisprudencia y en la justicia. De conformidad en el artículo 95, solicito se me permita leer una síntesis de la presente iniciativa. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. Honorable Asamblea, los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 64ª legislatura del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 280 del Código Familiar del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. En México tenemos una deuda con nuestras niñas y niños porque muchos de ellos están creciendo en un entorno de miseria, violencia y abusos. Hoy en día, la mitad de las niñas y niños mexicanos se encuentran en la pobreza, es decir, más de 21 millones sobreviven bajo condiciones de abandono, hambre, ignorancia, peligro y obligados al trabajo. Además de ser una de las injusticias más terribles, esta representa un grave problema social porque si los niños crecen en un entorno de violencia y a la sombra de abusos y carencias, es muy probable que a futuro se traduzca en más violencia social. En consecuencia, tenemos que encarar con mucha mayor firmeza nuestra irrenunciable responsabilidad social de revertir las actuales condiciones de explotación y abuso contra niñas y niños, empezando por redefinir las políticas públicas dirigidas a este sector y poder brindarles mejores posibilidades para su desarrollo, refrendar el interés superior de la infancia al cubrir sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, deporte y recreación. Al respecto, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus párrafos 6, 7 y 8 que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para proporcionar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Además, otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven el cumplimiento de los derechos de la niñez. Por su parte, el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que es responsabilidad primordial de los padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. En este sentido, el derecho a percibir alimentos es un derecho humano al que nos referiremos en el contexto familiar y con las previsiones jurídicas para su comprensión como el contexto del parentesco y del matrimonio o concubinato. Así pues, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el esparcimiento y la salud respecto a los niños. Los alimentos abarcan además los gastos necesarios para su educación básica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Para el caso de los mayores de edad, la obligación de proporcionar alimentos al acreedor alimentario subsistirá siempre y cuando éste se encuentre
estudiando una carrera técnica o superior, hasta el término normal necesario para concluirla sin interrupción, siempre y cuando no sea mayor de 25 años de edad. El acceso al derecho a la alimentación se rige por distintos principios que deben ponderarse al momento de fijar la pensión alimenticia. Tal es el caso del principio de proporcionalidad, el cual refiere que, tratándose de los alimentos, debe atenderse a la capacidad económica del deudor alimentario y a las necesidades de quien deba recibirlos. Cuando se trata de menores de edad, el juzgador, además de atender el principio de proporcionalidad, tiene que satisfacer los deberes que le impone la protección de interés superior del menor y, sobre todo, el derecho a los alimentos de las niñas y niños, el cual está protegido y reconocido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, así como en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y demás tratados internacionales. Por otra parte, la pensión alimenticia debe de ser retroactiva al momento del nacimiento del menor, porque al ser demostrada la existencia del nexo biológico de paternidad, inseparablemente se genera el derecho de alimentos. Derivado del juicio de reconocimiento de paternidad, el pago de pensión alimenticia será retroactivo al momento del nacimiento del menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en este tema en diversas ocasiones. A partir del año 2013, cuando se abrió la posibilidad de exigir el pago de forma retroactiva de los alimentos que merecía el acreedor alimentario siendo menor de edad, tratándose de un juicio de reconocimiento de paternidad, se determinó que si el derecho de los menores a recibir alimentos por parte de sus progenitores surge desde su nacimiento, nace el vínculo paterno-maternal filial. Puede sostenerse válidamente que la deuda alimenticia también surge ¿Me permite un momento, diputado? Nada más para pedir apoyo parlamentario, nos apoye con el micrófono de… Si el derecho de los menores a recibir alimentos por parte de sus progenitores surge desde su nacimiento, nace el vínculo paterno-maternal filial. Puede sostenerse válidamente que la deuda alimenticia también surge a partir de ese momento y es en atención a ello que resulta plausible retrotraer la obligación del derecho a los alimentos al momento de nacimiento del menor y que esta obligación puede ser exigida en cualquier tiempo por el acreedor. Asimismo, en el mes de septiembre del año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la pensión alimenticia tendría que ser retroactiva en los juicios de reconocimiento de paternidad, es decir, que la pensión se deberá pagar desde el día del nacimiento del niño, aunque el padre no haya estado presente o no lo reconozca como suyo en el momento del nacimiento. En este caso, para demandar la pensión alimenticia retroactiva debe demostrarse que el progenitor tuvo conocimiento de que iba a ser padre, ya que la obligación de los padres se genera a partir del reconocimiento de paternidad. Cabe señalar que en esta determinación no importa la cantidad de años que hayan pasado, la indemnización a la que tiene derecho la niña o el niño se realizará a partir del nacimiento. La Corte determinó que la obligación de los padres de proveer alimentos es imprescriptible o insustituible, por lo que el padre que abandone a sus hijos o que no los reconozca al nacer tendrá que pagar la pensión alimenticia de forma retroactiva desde la fecha del nacimiento del menor. En el año 2016, el ministro Arturo Saldívar Ledo de Larrea emitió la tesis jurisprudencial: el pago retroactivo de los alimentos que se generaron en la niñez puede ser solicitado por el acreedor alimentario que es mayor de edad, donde permite que el acreedor, siendo mayor, pueda solicitar mediante juicio la retroactividad del pago de los alimentos que no se le proporcionaron durante su estado de necesidad. De esta forma, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la obligación alimenticia persiste incluso cuando el acreedor haya adquirido la mayoría de edad, por lo que no existe una razón para negarle la posibilidad de exigir su cumplimiento, de tal manera que asiste la razón al tribunal colegiado al reconocer que en el caso de referencia, la acreedora mayor de edad pudo reclamar el pago de las necesidades alimenticias que se originaron durante su infancia. En fechas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
procedió en un sentido similar cuando la ministra Ana María Ríos Farjat, en sesión del 11 de mayo de 2022, reiteró que el derecho de recibir alimentos de manera retroactiva es imprescriptible y por lo tanto pueden ser reclamados en cualquier momento. La Sala consideró que, atento a los principios que tutela el artículo 4 de la Constitución Política del país, la referencia que hace el artículo 57 del Código Familiar del Estado de Morelos invocó en el caso por el progenitor en sus argumentos relativa a que la imprescriptibilidad de los alimentos acontece solo respecto a los actuales y futuros. No puede entenderse como el establecimiento de la prescripción del derecho de la persona que los necesitó en su minoría de edad, ya que ello solo sería acorde con la garantía de intereses superior de la infancia. De esta manera, haciendo una interpretación pro homine de la ley y de los distintos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí es posible reclamar los pagos atrasados o el pago completo de los porcentajes dictados ante el juez de lo familiar en un juicio de pensión alimenticia. En consecuencia, tomando en cuenta los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presente iniciativa plantea establecer en el propio cuerpo de la ley que el derecho a la pensión alimentaria sea imprescriptible y no solamente para los alimentos actuales y futuros, sino para los pasados también. Es decir, que puedan ser reclamados de manera retroactiva en cualquier momento por el hijo o hija que los necesitó en su minoría de edad y en el momento en que dicho derecho pueda ser exigible. Todo ello con el fin de anteponer el interés superior de la infancia en los casos de incumplimiento de la pensión alimentaria, tal como lo establece la ley, permitiendo a los acreedores ejercer su derecho de exigir en cualquier momento, incluso de manera retroactiva, el cumplimiento de la obligación vulnerada por el acreedor alimentario. Finalmente, no sobra subrayar nuestra obligación de tratar a nuestras niñas y niños con la dignidad y respeto que merecen y así lograr que en el futuro se conviertan en ciudadanos de bien. No olvidemos que la lucha por los derechos de la infancia es la mejor palanca de transformación social. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforme el artículo 280 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 280. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción y es imprescriptible por lo que se refiere a los alimentos pasados, actuales y futuros. En el caso de los alimentos pasados, esto puede ser reclamados de manera retroactiva en cualquier momento por la hija o hijo que lo necesitó en su minoría de edad y en el momento en que dicho derecho puede ser exigible. El derecho de recibir alimentos surge desde el momento del nacimiento, por lo que esta obligación puede ser exigida en cualquier momento por el acreedor del deudor alimentario, en el caso que injustificadamente se omitiera el cumplimiento de la obligación del pago de los medios necesarios de subsistencia del acreedor. Atentamente, Zacatecas, 22 de marzo de 2023, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Diputado, si me lo permite, suscribirme a su iniciativa y felicidades. Excelente. Diputado, muchas felicidades y el grupo amarillo se une a su buena iniciativa. Felicidades. Igualmente, Gracias. diputado, en sororidad y en apoyo a lo que plantea en la exposición de motivos, nos sumamos a la iniciativa, la bancada estrella, la del Partido del Trabajo, por favor. Muchas gracias, doctor. Un gusto. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.